El país ganador, oculto detrás de todas las guerras actuales. Mientras más guerras y más sanciones haya, a un país le va muy bien. Lo increíble es que el país que más gana con las guerras actuales no es ninguno de los combatientes, ni siquiera es un fabricante de armas como Estados Unidos. Tampoco lo es China, que está sacando ventajas de todas partes, mientras compra energía barata a los países sancionados y vende su manufactura cara al resto del mundo. Te daremos una pista. El mejor indicador sobre cuál es la nación que se beneficia con las guerras actuales es que los traders de materias primas tuvieron ganancias de 52.000 millones en 2021. Al año siguiente, luego de 10 meses de iniciada la guerra en Ucrania, habían duplicado esa cantidad. ¿Quieres saber cuál es ese país? ¿Por qué un tercio de los barriles de petróleo de todo el mundo se vendieron en Ginebra, Suiza, sin nunca tocar suelo suizo? ¿Por qué 8 de las 10 empresas con más ingresos en Suiza son de trading de materias primas? ¿Por qué las 4 firmas principales de trading de materias primas han ganado 50.000 millones de dólares en los 2 últimos años? ¿Quiénes son los billonarios detrás de las firmas de trading de materias primas que más se benefician con las guerras? ¿Y cuánto dinero tienen? ¿Por qué mientras millones se hacen más pobres por las guerras, Suiza se hace más rica por el trading de materias primas? Acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El año pasado los traders de materias primas ganaron 104.000 millones. La mejor foto actual de la economía mundial la ofrece un reportaje del Financial Times de principios de abril, según el cual la industria del trading de materias primas tuvo ingresos récord de 104.000 millones el año pasado. Este espectacular salto con respecto a 2022 se explica por los recién llegados al sector, traders enfocados en la tecnología y fondos de cobertura y por los mayores márgenes. Y no es que 2022 haya sido un año malo para los traders de materias primas, porque ese año se embolsillaron la bicoca de 99.000 millones, en sintonía con las oportunidades que les abrió la situación bélica entre Rusia y Ucrania. Esa fortuna se reparte a las arcas de todos los actores del sector, es decir, entre traders independientes, bancos, fondos de cobertura, compañías energéticas estatales y empresas basadas en activos como Shell y BP. De todos ellos debemos poner nuestra atención en los traders independientes porque, aunque experimentaron una ligera merma de sus ingresos el año pasado, son quienes lideraron la evasión de sanciones internacionales. ¿Qué hace un trader de materias primas? ¿Por qué tantas ganancias si ni siquiera produce el petróleo? Aunque hacen el trabajo sucio, por el que cobran muy bien, los traders de materias primas no producen ni una gota de petróleo, ni siembran una sola mazorca de maíz. Entonces, ¿por qué ganan tanto? Para entenderlo, hay que empezar por saber qué son las materias primas. Seguramente puedes nombrar ejemplos como el petróleo o el oro, pero su concepto es otra cosa. Una materia prima es un material empleado para iniciar una cadena de producción. Así, al inicio de la fabricación de plásticos y lubricantes para autos está el petróleo, mientras que al inicio de la producción de carne está el grano para animales. Entre su producción y su uso en la economía interviene el trader, que es quien se asegura de lograr el mejor precio de compra al mismo tiempo que logra precios competitivos para sus clientes. Aunque puedan parecer unos intermediarios despreciables, los traders son el factor que asegura un mercado de materias primas líquido, en el que estas mercancías fluyan a donde se las pague bien. Claro, al mismo tiempo, los traders son la fuente de la especulación ahí donde operan, sobre todo los que trabajan solo como corredores de bolsa, vendiendo valores. Así, si los traders creen que el precio de una materia prima va a subir, mantienen sus contratos o apuestan en largo, según la traducción de la expresión en inglés. Por el contrario, si creen que las commodities van a caer, entonces venden en corto. Así manipulan el mercado tratando de lograr ganancias fabulosas en unas pocas operaciones. Un tercio de los barriles de petróleo de todo el mundo se vendió en Ginebra, Suiza, sin nunca tocar suelo suizo.
¿Sabes cuántas refinerías de petróleo tiene Suiza? Una sola, en Cressier. En contraste, ¿sabes cuánto petróleo se vende en el país? 1 de cada 3 barriles mundiales. Suiza ha sido históricamente un núcleo global de comercio de materias primas. En 2022, esta rama de su economía empleaba a 100.000 personas y representaba el 4% de su PIB y duplicaba el aporte del turismo. Hoy, 2 años después del inicio de la guerra en Ucrania, el trading de petróleo alcanza el 8% del PIB del país y casi iguala el tamaño de su banca. Estos números explican la reticencia helvética a aplicar sanciones contra el Kremlin. Su mayor temor era que los rusos movieran sus operaciones a Dubái, lo que solo aparentemente terminaron haciendo cuando Suiza por fin se unió a las sanciones. Pero incluso después de ese paso, se estima que entre el 50 y el 80% de las materias primas rusas se transan en Suiza. 8 de las 10 empresas con más ingresos en Suiza son de trading de materias primas. Si te preguntamos cuáles son las firmas suizas más importantes, posiblemente las primeras en las que piensas son Nestlé o Rocher. Pero la verdad es que no son esas, sino los grandes traders de materias primas. De hecho, de las 10 empresas con más ingresos, con actividad en Suiza durante 2021, solo Nestlé y Rocher no eran traders de materias primas. La lista de ese top 10, por orden de ganancias, es esta: Vitol, Trafigura, Glencore, Cargill, Gombor, Mercuria, Cofco, Nestlé, ADM y Rocher. Como la operación de los traders de materias primas no es posible sin la banca suiza, la regulación estadounidense que persigue la legitimación de activos y la evasión fiscal en ese país es una de las varias razones para su auge. Mientras millones se hacen pobres por las guerras, Suiza se hace más rica por el trading de materias primas. Un informe del Banco Mundial señala una de las peores consecuencias de la crisis sanitaria y la situación bélica en Ucrania. 95 millones de personas fueron arrojadas a la pobreza extrema en 2022. En contraste con esa miseria, los traders de materias primas energéticas y agrícolas se han enriquecido durante el mismo lapso. Acabamos de ver que los principales traders operan desde Suiza, lo que resulta en un derrame de su actividad que beneficia a toda la economía del país, que se enriquece mientras otras partes del planeta caen en el abismo. Rusia les vende petróleo a empresas en Dubái y éstas se lo venden posiblemente a empresas suizas, así evitan las sanciones. Antes te explicamos que Suiza temía ser desplazada por Dubái si aplicaba sanciones a Rusia. En el papel, eso fue lo que terminó pasando cuando Ginebra se unió a Occidente en sus medidas contra Moscú. Pero solo aparentemente, porque tanto Rusia como Suiza encontraron un atajo para evadir las sanciones que en realidad hacen más ricos a los helvéticos. La fórmula es la misma que aplica a Alemania para venderle bienes a Rusia. Es solo que la dirección es la contraria. En el caso de Berlín, las mercaderías que no debería vender a Moscú se las vende primero a los países del Cáucaso, y de ahí van a parar a Rusia. Con el petróleo sucede que el Kremlin se lo vende a Dubái, y de ahí se comercializa a las firmas suizas, que luego los venden en todas partes, incluyendo la misma Europa. ¿Cuál es la ventaja competitiva de estos traders? Cadenas de valor integradas y monopolio de la información. Hace rato que las compañías logísticas que solo llevaban una mercancía de un lugar a otro han cedido su lugar a empresas integradas en más de un mercado. A la cabeza de ese cambio encontramos a los traders de materias primas. Un ejemplo lo explica. Los 5 traders más grandes de productos agrícolas manejan 1.300 barcos más instalaciones de almacenaje. Otros traders tienen flotas similares para mover hidrocarburos. Para aumentar su dominio, a medida que los traders se integran en más mercados, crean un monopolio de información, el factor de vida o muerte que les dice cuándo comprar y cuándo vender. Estados Unidos multó con $1.6 mil millones a varios traders de materias primas suizas en 2023 por corrupción y sobornos. Una declaración de marzo del Departamento de Justicia estadounidense incluye a 4 de los traders suizos que vimos antes en una lista menos glamorosa, la de los acusados por sobornos y corrupción en América Latina: Vitol, Glencore, Gombor y Trafigura. Por sus acciones debieron pagar $1.6 mil millones en multas y otras penalidades. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno suizo para poner orden en casa?
El gobierno suizo multará a los traders de materias primas por hacer negocios con Rusia. En septiembre del año pasado, el gobierno suizo anunció que investigaría el cumplimiento de las sanciones a Rusia por parte de los traders que operan en el país para multar a los infractores. La gota que derramó el vaso son los traders que se mudaron a Dubái, pero que siguen usando las líneas de crédito de la banca suiza para comprar hidrocarburos rusos. Las 4 firmas principales de trading de materias primas han ganado $50,000 millones en los últimos 2 años. Según el portal Public Eye, las 4 firmas principales de trading en materias primas, todas ellas suizas, tuvieron los siguientes saltos en sus ganancias los últimos 2 años. Vitol, 133% más, Trafigura, 230 más, Glencore, 661 más y Mercuria, 210% más. Para tener un top 5 podríamos agregar a Gombor y su 99% adicional de ganancias desde 2021. Todos esos porcentajes sumados representan $50,000 millones en trading de materias primas basado en Suiza. El uso de datos y programación les ha ayudado a los traders a mejorar sus ingresos netos. Los datos son el petróleo del futuro. Los nuevos traders lo saben y los usan para exprimir hasta el último dólar de las materias primas. Reuters es uno de los varios medios que indican que la minería de datos de los recién llegados al trading es una de las razones para las ganancias exorbitantes del año pasado. Para esta agencia la guerra es la condición base, pero sin el uso de datos y la programación, sobre todo a medida que es colonizada por la IA, el dinero no correría igual. ¿Qué es Vitol y quién la fundó? Vitol es el trader de petróleo número 1 del mundo. Según Le Monde, en el primer semestre de 2022, Vitol había ganado más que durante todo 2021, unos $4.5 mil millones. A diferencia de otros traders de los que te hablaremos en este video, Vitol es una empresa holandesa, aunque tiene su base en Suiza. De hecho, fue fundada en Rotterdam en 1966 por Hein Vietor y Jacques Dettinger. Vitol vende productos petroleros de Rusia a Europa, a pesar de las sanciones. Las sanciones occidentales a Rusia tienen más agujeros que un queso Gruyère. The Guardian reporta sobre 2 de esos huecos, el que le abren Shell y Vitol. Según el periódico inglés, ambas firmas compran hidrocarburos rusos en Turquía y los distribuyen en Europa. El diario habla de cómo esto ayuda al sufrimiento del pueblo ucraniano, mientras que Shell y Vitol niegan que estén rompiendo las sanciones porque, según ellos, el petróleo que compran a Turquía no es ruso. Vitol tiene ganancias de $13,000 millones. Vitol ganó $13,000 millones el año pasado, en una racha de 2 años en la que ha superado por mucho a sus competidores. En 2022 había ganado $15,100 millones. La diferencia de un año a otro es una advertencia de que incluso con los hutíes atacando barcos en el Mar Rojo, lo único seguro es la volatilidad de los precios. Gombor ganó $1.25 mil millones en 2023. A principios de abril corrió la noticia. Gombor hizo $1.25 mil millones en trading de commodities el año pasado. Esa es su segunda mayor ganancia histórica, pero al mismo tiempo representa una caída de 50% con respecto a 2022. El resultado se explica parcialmente porque tuvo que pagar $467 millones en un acuerdo para que se desecharan cargos por soborno. Ese acuerdo no sorprende si consideras la historia de Gombor. ¿Qué es Gombor y quién la fundó? Aunque su oficina principal queda en Ginebra, Gombor está registrada en Chipre. Su red se extiende a Singapur, Houston, Londres y Dubái. Sin embargo, el mejor perfil de Gombor lo ofrecen sus fundadores, Gennady Timchenko y Torbjörn Törnqvist. El primero es un oligarca ruso, amigo del actual gobernante de ese país desde principios de los 90. Inicialmente, Timchenko y Törnqvist eran socios igualitarios en Gombor, pero luego de la anexión rusa de Ucrania en 2014, Timchenko fue sancionado por Estados Unidos, que alegó que el Kremlin podía tener acceso a los fondos de la firma. Para tratar de aislar a Gombor de sanciones, Törnqvist compró la mayor parte de las acciones de Timchenko para quedarse con el 87%.
En 2017, un documental de la radio sueca mostró pruebas de la relación de Gunvor en el contrabando de petróleo bielorruso. No obstante, la compañía negó haber hecho algo ilegal. Ahora bien, las mismas autoridades suizas se vieron obligadas a sancionar a Gunvor en 2019 por haber sobornado a funcionarios de Costa de Marfil y el Congo. Esa vez pagó casi 100 millones en una multa. Al año siguiente, el periódico inglés The Sunday Times publicó un artículo que mostraba los nexos entre Gunvor y Sergei Pugachev, conocido en su momento como el banquero del Kremlin. No obstante, las fechorías de Gunvor alcanzan hasta América Latina. Gunvor y la década de corrupción en Ecuador. El 1 de marzo de este año, tribunales suizos y estadounidenses encontraron a Gunvor culpable de haber sobornado a funcionarios de Petroecuador para obtener petróleo más barato en un esquema corrupto que duró desde 2013 hasta 2020. La trama se descubrió por accidente cuando se develó el caso de lavado de activos conocido como Las Torres en 2021. De las comunicaciones interceptadas por la policía, surgió una conspiración entre funcionarios de la petrolera estatal, el Ministerio de Energía y Gunvor para conseguir petróleo por debajo de los precios de mercado, a cambio del pago de comisiones. La trama que a la policía le tomó un rato descubrir era un secreto a voces entre la élite política ecuatoriana. Sin embargo, fueron las autoridades estadounidenses las que lograron que Gunvor confesara. Entre enero de 2013 y enero de 2020, la firma suiza pagó más de 90 millones de dólares a los intermediarios para defraudar a Ecuador. No sorprende que parte de los sobornos se canalizaran a través de la banca suiza. Para castigarla, Estados Unidos le impuso a Gunvor una multa de 661 millones. Mercuria ganó 2.7 mil millones en 2023. Con sus 2.7 mil millones en ganancias el año pasado, Mercuria tuvo su segunda mayor ganancia histórica. Solo 2022 fue mejor con sus casi 27 mil millones. Unos 200 millones de ese dinero ya se usaron para comprar MN8 Energy LLC, un fabricante de baterías solares. ¿Qué es Mercuria y quién la fundó? Como Gunvor, Mercuria es una firma de trading suiza de materias primas domiciliada en Chipre. Mercuria transa desde petróleo y sus derivados, pasando por gas, electricidad, biodiesel, metales básicos y productos agrícolas. La compañía fue fundada en 2004 por Marco Dunant y Daniel Haige, que en ese momento eran ejecutivos de Fibro, el trader de materias primas de Citigroup. Desde sus inicios y hasta 2007, Mercuria se enfocó en el petróleo, pero cuando comenzó a expandirse se hizo con unidades de trading de Morgan Stanley, Goldman Sachs, Louis Dreyfus Group y Electrabel. Y así incluyó el resto del abanico de materias primas energéticas y agrícolas. Trafigura ganó 7.4 mil millones en 12 meses, terminando en septiembre de 2023. Las ganancias de ese año fiscal duplican las del anterior, cuando no había guerra en Europa. ¿Qué hizo la compañía con tantos billetes? Lo mismo que cualquier firma que se respete, premió a los accionistas, a quienes les repartió dividendos por 5.9 mil millones. Eso sí, al mismo tiempo Trafigura advirtió sobre la posibilidad de no ganar tanto en 2024. ¿Qué es Trafigura y quién la fundó? Aunque domiciliada en Singapur, Trafigura es una multinacional de trading con uno de sus hubs regionales en Ginebra. Todo inició en 1993 como un grupo de firmas privadas fundadas por 6 socios: Claude Dauphin, Eric de Turckheim, Graham Sharp, Antonio Cometti, Daniel Posen y Mark Randall. Trafigura reparte 1.7 mil millones en dividendos por la guerra de Ucrania. Casi al cumplirse un año del conflicto en Ucrania, en diciembre de 2022, Trafigura repartió 1.7 mil millones de dólares en dividendos a sus accionistas, luego de obtener ganancias récord de 7 mil millones. Esta fortuna en ingresos superó lo que entró durante los 4 años anteriores juntos. Como saludo a la bandera, ese mismo año Trafigura vendió su única inversión en Rusia, un 10% de participación en Vostok Oil. Ahora es el momento de que te digamos cuál es el país que más gana secretamente con las guerras actuales. Suiza es el gran ganador oculto con las guerras. Seguramente ya lo adivinaste, porque te hemos dado todas las pistas.
Suiza es el gran ganador oculto con las guerras de hoy. Solo gracias a sus propios traders en materias primas, ya el país tendría suficiente para ser el más beneficiado por las alzas que han causado los eventos de los últimos 4 años. Para demostrarlo, ahí está Glencore, que tuvo ganancias por $5.000 millones en 2021. Pero incluso la mayoría de los traders del mundo, que no tienen su base en el país, sí hacen la mayoría de sus negocios en él. Eso significa miles de millones de dólares fluyendo a través de toda la economía suiza, de una forma que no ocurre en ningún otro país. ¿Cómo Suiza se beneficia con la guerra? Para empezar, Suiza es el paraíso de las compañías corruptas, gracias a su legislación. Al secreto bancario y la facilidad para evadir impuestos, hay que agregar que la única razón para demandar en Suiza a una compañía corrupta es un artículo de su código criminal que se refiere a la falta de organización. No hay estipulaciones penales para personas necesarias por soborno, contrabando, fraude fiscal ni ningún otro delito. En este país, solo las personas naturales son responsables por estos crímenes. Luego está la economía que ha surgido de las guerras actuales. Desde febrero de 2022, cuando el primer tanque ruso cruzó la frontera a Ucrania, las 2 materias primas más valiosas del planeta son la energía y los productos agrícolas. Ese auge encaja perfectamente con la estructura económica suiza anterior a la guerra, en las que la banca del país estaba más que dispuesta a financiar a los traders por los beneficios que recibiría después. Con un riesgo bajo, los mercados de capitales le prestan a los traders, que pagan su deuda vendiendo las materias primas en un mercado alcista, por lo que una vez saldados los préstamos, obtienen jugosas ganancias. Los bancos también ganan porque los préstamos están asegurados, gracias al aumento de garantías que exigen a los traders, que por su parte tienen cómo pagar ese gasto adicional. ¿Quiénes son los billonarios detrás de las firmas de trading de materias primas? ¿Y cuánto dinero tienen? Aunque el secreto es la norma en el mundo del trading, el portal Public Eye ha establecido quiénes son los billonarios que se lucran con las guerras actuales. Primero están Ivan Gleisenberg, el ex CEO de Glencore y su segundo mayor accionista. Gracias a su explotación del dolor mundial, entre enero y agosto de 2022, su fortuna aumentó 5.1 mil millones de francos suizos. Luego sigue Torbjörn Törnqvist, quien duplicó su fortuna hasta los 3.000 millones de francos suizos desde 2021. Ahora es el turno de Marco Dunan y Daniel Chailly, quienes cosechan exclusivamente los beneficios de Mercuria, gracias a los cuales tienen una fortuna conjunta de 2.2 mil millones de francos suizos. El CEO de Trafigura, Jeremy Wire, no podía faltar con sus 475 millones de francos suizos. Ahora veamos a los que se enriquecen con la comida. Margarita Louis Dreyfus, la superrica suiza nacida en Rusia, tiene una fortuna de 3.2 mil millones de francos suizos, gracias a la actividad del Louis Dreyfus Group. Pero lo más obsceno es lo que sigue. De acuerdo con la ONG Oxfam, la fortuna de la familia Cargill ha aumentado 20 millones de dólares diarios desde el año 2020, gracias al aumento en el precio de la comida. Solo con sus recientes ganancias netas de 6.7 mil millones de dólares, los herederos de Cargill, por sí solos, podrían financiar el déficit del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que asciende a 5.2 mil millones. Irónicamente, gracias a la estabilidad de su democracia, Suiza se beneficia como ningún otro país de lo que hacen las dictaduras del mundo. Gracias a su Estado de Derecho, quienes rompen la ley se hacen súper ricos. Esas contradicciones hacen que la neutral Suiza prospere con la guerra como ningún otro país. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan al país ganador oculto detrás de todas las guerras actuales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.